Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Inés, he visto otros podcasts cómo entran cuando está sonando la sintonía y lo hacen bastante mejor que nosotras. No voy a decir qué podcast porque son cringe watching, pero incluso siendo cringe, las entradas la verdad que son un poquito más dignas. Entonces creo que hay que cuidarla, hacer un poco de teatro kabuki, ¿o qué onda? Teatro kabuki para el que nos vea, pero claro, la persona que nos está escuchando, estos 30 segundos que se han comido de rave, les ha dado absolutamente lo mismo. Y además, y se han ahorrado también unos tecleos, unos gestos dubitativos, un olerse la axila a ver si viene sudada de lo siguiente, un colocarse la pestaña, tengo pintalabios en los dientes. Eso es básicamente lo que hacemos, que es optimizar el tiempo. Optimizar el tiempo. Bueno, lo primero de todo, hola mejorcitas, ¿qué tal? Feliz Semana Santa. Espero que disfrutéis de un Vía Crucis habitual durante estos días. Este programa está siendo grabado con antelación, por lo tanto 24 años de antelación. No sabemos si ha explotado algún tipo de burbuja pues eso, si hemos entrado en algún tipo de filocracia, Filomena, Filemón, no lo sabemos. Yo, Nerea, la verdad... Hacemos lo que podemos. Ya os hemos avisado que tenemos que hacer unas neveritas, que esta señora sostiene todo el entretenimiento. Yo estoy viajando, sorprendentemente, esta señora sostiene Nerea. Todo el entretenimiento Estoy en el Perú ahora mismo y tú sostienes todo el entretenimiento del Estado español. Entonces, hacemos lo que podemos. Pero bueno, el tema de hoy era importante y nos lo lleváis pidiendo ya unas cuantas semanas, desde marzo. Inés, ¿tú qué relación tienes con los adolescentes? Tú que has estado tantos años haciendo gameplays. Es que los adolescentes, o sea, yo, claro, ya cuando yo no cogía adolescentes per se, ya les cogía un poco en early juventud, ¿sabes? Les cogías de su caja húmeda al lado de un contenedor. Exacto, les cogía ya como un poquito que empezaban a abrir los ojos, ya podían gatear. No. Nada. Yo no he tenido ningún tipo de relación, la verdad, que con los adolescentes, más que cuando yo, pues he sido adolescente. Tengo que decir que he tenido todo tipo de experiencias, como en todas partes, y que luego después ha habido una traslación bastante coherente de cómo eras a cómo eres. A la edad adulta, un poco, por así decir. O sea, el que era más tonto que un huevo ha seguido siendo más tonto que un huevo. El que era previsiblemente una persona pues interesante, inteligente, más o menos se ha sostenido así en el tiempo. Las gentes con inquietudes, véanse mis mejores amigos, que les conocí en la adolescencia, pues así se ha sostenido. Pero vamos, te diré la verdad, sin sorpresas, Nerea. ¿Por qué? Pues porque las adolescencias yo creo que ya uno está un poco talludito de lo que ha pasado en las edades tempranas, que yo creo que ahí sí que es la madre del cordero. En las edades tempranas, totalmente. Mira, ahora que estabas diciendo lo de la coherencia mantenida en la edad adulta, yo también tengo bastantes amigas que siguen con el eyeliner azul y un porro en la mano. Se han sostenido, exactamente, ¿verdad? igual. Se han sostenido en un parking, con una yonquilata y están, bueno, pues son gente súper funcional y súper capaz. O sea, a mí me aterrorizan los adolescentes. Quizá te tengo que decir, ahora te iba a preguntar en profundidad, bueno, a ver, a lo mejor cambias, pues eso, una rave en un sitio, es una rave descubierta por una rave cubierta, pero vamos, yo creo que en esencia al final... Sí. O sea, los humanos... ¿Dónde duermes después? Tampoco yo es que esté, o sea, yo estoy en una era muy antropológica, ya lo sabes, y muy poner al humano en el centro y todas estas cosas. Te lo iba a decir esta mañana, sí, estás muy antropológica. Estoy turboantropológica. Estoy muy coqueta. Te estoy viendo días y días antropológica. Estoy, que me he leído el Yunubi ese, no sé, el que se lee todo el mundo, Harari, Sapiens. Yuval Harari. No, por favor, os leéis ese libro. Este caballero. Bueno, se resuelve el patriarcado en una línea. Exacto, en dice, bueno, total. Y luego está otra de las mujeres por ni puta idea de lo que pasa. Siguiente. Venga, pero es verdad que hay una cosa que creo que es inherente al final a todos, y es que, mira, fíjate, vamos a ver, la peña con 15 años hace 200, ¿no? Sí. Pues ya dirigía como ejércitos. Entonces, claro, no podemos ahora pretender que nuestros chavales de 15 años pues no tengan cierta potestad o cierta autonomía, cierta tal. No sé cuál es tu relación con los adolescentes. Yo les quiero dar un voto de oportunidad. Sé que huelen mal, sé que hay que ventilar las clases, es algo que yo creo que empieza cuando te desarrollas, pero también, bueno, pues tendremos que confiar en sus formas de desarrollo y de comunicarse con las gentes y de que se enganchen a la vida adulta en algún momento, y yo creo que cuanto más tarde mejor. Ese a lo mejor ha sido el problema de nuestra sociedad, que nos hemos enganchado tan tarde a la vida adulta que algunos ya pues casi se van a morir, como Joe Biden. Se van a morir
morir siendo adolescentes. Sí, eso es un problemón y esto está muy antropológicamente cogido. Es que eso. estoy francamente, muy te tengo que felicitar porque te sienta muy bien tu Anthropologic era. Me dan terror. A mí los adolescentes me dan terror. Me relaciono muy bien con el veinteañerío. Sí, eso me relaciono muy bien con el veinteañerío, me entiendo, tal. Sobre todo claro, es que la burbuja del mariconeo es otra. Entonces, claro, ahí la humanidad es fabulosa, o sea, pero en cuanto te vas al mainstream, se te caen los palos del sombrajo. Llevamos, a lo mejor ya estamos en otra porque hace 2 semanas de esto, pero está todo el mundo como fascinado con esta serie Adolescencia de Netflix, que es sobre un crimen cometido pues, por una criatura, ¿no? Por un chavalín. No spoileres mucho. No, si no habéis visto ya, chicas, pero bueno, esto es de los primeros minutos. Yo flipo un poco sobre todo con los padres y las madres, que pillo conversaciones por ahí en plan, wow, es que fíjate, es que no tenemos ni idea. Y con uno de los personajes en concreto de la serie, que es una educadora, que hace que no... La ponen como si no supiera la manera de comunicarse de los adolescentes y cuál es su universo cultural, porque se habla de mundo incel, no quiero hacer muchos spoilers. Y ella flipa y la policía también, y yo francamente creo que la gente que tiene contacto directo con adolescentes no está tan desconectada, y los padres y las madres no deberían estar tan desconectados, porque a mí la serie francamente no me ha sorprendido nada. Es como, chicos, bienvenidos, obviamente son así. O sea, yo cada vez que, para sentarme en el metro, por ejemplo, pido, si no se me ve la prótesis, me levanto el pantalón o lo que sea y pido, ¿me deja sentarme, por favor? Todo el mundo, chicos, chicas, todas las edades, se levantan inmediatamente. Ay, perdona, no te había visto. Cero drama, un segundo. Los grupos de adolescentes, la cosa cambia como a partir de 25 así. Los grupos de adolescentes, no si va uno no. Si van 3, pasan unos segundos de vamos a ver quién es el pringao que deja sentarse a esta pava. Y cuando se levanta uno, el resto es... se miran. El gesto de ceder a una persona más débil que tú cuando te están mirando tus amigos es una derrota. Esto me ha pasado no una vez, me ha pasado 4 o 5 veces. Si es un grupo de chavales, yo elijo normalmente... O sea, no voy a hacer levantarse una persona de 70 años. Siempre es chavala joven. Si van en grupo lo paso mal luego el resto del viaje, porque están 3 paradas como miradas, mensajes. Y hay algo en la adolescencia que es como que la presión de grupo te obliga a ser un poco peor de lo que realmente eres, tía. O sea, 100%, hay claro. Algo como, o sea, vamos a ver, que yo no sé si estos chavales no son chungos de por sí, pero son súper chungos cuando están mirándoles sus colegas. Ni son chungos, ni probablemente se harían esos cortes de pelo de forma voluntaria si no se los hubiesen hecho el 70% de su clase de varones. Entonces, vamos a ir por partes. Hay que hacer hay todavía, y eso persiste en las aulas, un sesgo de género. Creo que luego después hay chavales que verdaderamente les interesan otras muchas cosas más allá de lo que les interese a su grupo de colegas. Creo que también hay unas jerarquías de personalidad que, claro, es muy difícil, yo creo, intervenir. Entonces yo ahí a lo mejor sí que hay cierta sorpresa respecto de las nuevas formas de comunicación, porque te cuesta engancharte o estar absolutamente en todo por parte de los alumnos, o sea, por parte de los profesores o por parte de los educadores o por parte de los padres, pero sí que siento... O sea, que hay algo todavía más subterráneo que tiene mucho que ver con este tipo de violencias que tú dices, que no se manifiestan de una forma a lo mejor tan evidente porque se les suele parar los pies ante comentarios, ante cierto tipo de cosas. Obviamente la violencia que tú sufres, tía, es una violencia que es muy concreta, claro. No es violencia, o sea, no banalicemos la palabra violencia. No, esa incomodidad no es violencia, bueno, obviamente. Esa incomodidad, esa risuela, ¿sabes? Que yo creo que sí que se produce con, pues obviamente con las personas que son, pues eso, que tienen una desigualdad, en definitiva, ¿no? O sea, por eso los chavales son más racistas, por eso los chavales, y digo porque los varones heterosexuales sí que todavía hay esa persecución por el hombre hegemónico que ya está extinto. O sea, quiero decirte, ya no va a haber un pater familias, ya no va a haber una serie de cosas. Entonces, claro, esa especie de anhelo y de ausencia de referentes en correlación a con lo que están conviviendo por las tardes de forma subterránea, que son los interneses. Claro, no es un internet controlado, es un internet sesgado. Entonces, claro, intervienen mucho tipo de cosas.
Total. Tú imagínate, querida mía, que tú me estás escuchando ahora mismo, que no solamente tienes, pues unos compañeros de clase o estás en observancia de un grupo de chavales que tienen unas circunstancias lo que llamaríamos más o menos normales, es decir, de una familia socioeconómica media, trabajadores, con las conversaciones que se pueden tener dentro de los espacios libres que quedan, sino que además, tú imagínate que tu circunstancia es pues unos padres que a lo mejor pues están ausentes al punto en el que tienes que convivir en un centro de menores, que tienes unos episodios violentos desde que eres pequeño y por lo tanto tu comportamiento es violento y entonces pues tienes que hacer tienes que hacer otro tipo de vida. Bueno, pues de esto precisamente es lo que vamos a hablar hoy, que son de las educadoras sociales, un poco a raíz de una noticia que nos escalofriaba muchísimo y que circulaba en redes hace unas semanas, que no sé si nos lo quieres contar tú, Nerea. Bueno, creo que se ha enterado todo el mundo. Pasó en marzo, Belén Cortés, que era una educadora social de 35 años y trabajaba en un piso tutelado de Badajoz, fue asesinada presuntamente, porque esto aún no se ha resuelto, por 3 menores, una chica de 17 y 2 chicos respectivamente de 14 y 15. Lo que estaba haciendo Belén en este piso tutelado que era como una casa baja, no era exactamente un piso, era tratar de impedir que se escaparan. Los 2 chicos ya se habían escapado anteriormente, habían estado como una semana fuera en los carnavales de Mérida y estaba intentando que no se escaparan otra vez. Cuando habían estado de juerga por ahí, pues se habían drogado con cocaína y con heroína. Esto se sabía por los análisis que se le había hecho a uno de ellos. Y cuando se les lleva al juzgado, resulta que en Extremadura los juzgados de menores no trabajan el fin de semana, con lo cual se les devuelve al centro de menores. El padre de uno de los presuntos asesinos, que ha dicho que tendrá que pagar por su crimen y que además era una criatura muy, muy violenta, también ha dicho que tendrá que pagar por su crimen, pero que habrá que ver qué es lo que ha pasado y cuál ha sido la cadena de acontecimientos que ha llevado hasta la muerte súper violenta, tía, de Belén Cortés. Súper violenta. O sea, para matar a una persona la golpearon y la asfixiaron y se ensañaron un montón y hizo falta bastante tiempo. Vamos a intentar analizar en el capítulo de hoy cómo es este sistema de tutelaje de menores, qué es lo que está fallando, que no solamente son los juzgados, también es que cuando estas criaturas necesitan atención psicológica o psiquiátrica tardan meses en dársela, hay escasez de profesionales en los centros, se organizan en macrocentros, que una revisión de la nueva ley del menor que está sobre la mesa está intentando solucionar esto, pero paradójicamente si Belén hubiera estado en un macrocentro, quizá hubiera habido más personal en vez de en un piso y esto se pudiera haber evitado. Y lo que he escuchado a una periodista del País hablar Hoy en el País, en el podcast con Silvia Cruz La Peña, y decir que lo que se escuchaba en el entierro de esta chica, aparte de muchísima consternación de los compañeros y compañeras que llevan muchos años denunciando una situación de precariedad extrema, podría ser cualquiera de nuestros hijos. Podría haber sido cualquiera de nuestros hijos. Los 2 chicos vienen de familias de clase media, están bajo la custodia de sus padres, no las tienen las madres. Y cuando hay un clima alrededor en el que parece que el criminal menor siempre es un mena, siempre es alguien que viene de fuera, siempre es un pobre, siempre es un desahuciado, siempre es alguien a quien que ha sufrido violencia en casa, siempre es alguien que ha salido de una chabola, siempre es el otro. Está bien ubicarnos en este tipo de discursos de no, esto puede pasar. O sea, hay que hacer una revisión interna como sociedad porque esto puede pasar en cualquier parte. Yo siempre, tía, y lo digo aquí sin parar, considero positivo para el análisis de casi cualquier cosa traértelo a tu puta casa. O sea, pensar, me puede tocar a mí. Me puede tocar a mí el sin techo, me puede tocar a mí el desahucio, me puede tocar a mí un crimen violento de un niño o una niña en mi familia. No, lo tengo tan lejos. O sea, pensad siempre cuando escuchéis noticias de qué drama, qué horror, qué bajón, qué violencia. Me puede tocar a mí. Y creo que en este caso se ve clarísimo. Bueno, añadimos unos pocos de datos. En España hay casi 35.000 menores bajo tutela o guarda de las administraciones, de los que 13.400 aproximadamente están en residencias, pues o bien
a la espera de una familia o bien a la espera de que pues se arregle un poco su situación, porque recordemos que estas situaciones son temporales. Los centros de acogida a los que hacemos referencia, o sea, claro, la casuística es muy variable en cuanto hablamos de educadores sociales, porque existen los centros de acogida inmediata, los centros de primera infancia, las residencias infantiles, los recursos para adolescentes, las residencias específicas y hogares de acogida. A todo esto existen públicos y privados, pero sí que lo cierto y verdad es que la primera absorción o la primera tutela la tiene que tener y es responsabilidad de las administraciones públicas. Estos centros de acogida, para hacernos un poco la idea, son pues estos espacios que ofrecen un refugio temporal y una red de apoyo. Este es importantísimo porque es la clave del trabajo de los educadores y sobre todo las educadoras sociales, porque es un trabajo también, de nuevo, altamente feminizado, a estas personas que están en situación de vulnerabilidad o de exclusión social y que necesitan esa asistencia inmediata y esa protección. Por otro lado, lo que se hace, o sea, esta función que tienen estos centros de acogida, porque este es el sistema en el que creemos y es en el sistema en el que yo creo, es que tú acoges a esa persona que tiene una necesidad temporal que desconoces cuál es su origen. O sea, pueden ser desde problemas de salud mental, puede ser origen de senos de familias violentas o simplemente pueden ser niños que se hayan juntado con otros claro. simpáticos cabrones que Tal sean cual. malos como un dolor. Es que también se puede decir esto en plan de, no, el hombre nace libre y desde que nace... Mire, hay unos niños que son insoportables, oiga. Entonces, imagínate las cosas que... O pueden ser niños que vengan de una adopción, pueden ser niños de verdad con una casuística amplísima. Entonces, lo que se pretende en estos centros y a través de estas figuras de los educadores y las educadoras son facilitar pues ese acceso a lo que llamamos los servicios sociales y a que se desarrollen esas personas de forma autónoma y que logren su reinserción social o que puedan desarrollarse como adultos. Tuve una conversación con, hicimos una mesa precisamente con gente que había estado en centros de acogida y en casas diversas y eran de verdad con una casuística muy distinta. Había un niño de Canarias, había otra, o sea, ya tenían 20 años. Y había gente que claro, o sea, que te cuenta las situaciones del centro y no hay recursos destinados por parte de las administraciones. Y ellos, al contrario, abrazan ampliamente a sus educadores y a sus educadoras. Pero claro, al final es insostenible si tú no tienes un ratio, sorpresa, de nuevo, hablando de los ratios, como las residencias, como la sanidad. Si tú no tienes la cobertura suficiente de los profesionales, esos profesionales se desquician porque como te desquiciarías tú con 12 adolescentes encima, con conflictos distintos, metidos todos a la vez. Claro, porque esa luego es otra. Cuando tú vas a un instituto, tú dices, voy a un instituto. Normalmente vas a ir a un instituto que te quede próximo a tu domicilio, con gente que le queda próximo a tu domicilio y que por lo tanto entiendes el contexto que es tu barrio. Tú imagínate lo que es una casa de acogida en Hortaleza, donde juntas a gente del Magreb, a gente de no sé cuánto, a gente de la propia Hortaleza, a gente que a lo mejor viene... Que su padre es marqués, pero le ha ahogado y le han metido una exacto, hostia. de Galicia. Oiga, pues claro, ahí es un totum revolutum que imagínate si solamente te pones una persona para mediar. Entonces, los educadores, y vuelvo a insistir, especialmente las educadoras, hacen una labor que es acojonante, es súper, súper fuerte y muy mal pagada. Por cierto, salario medio anual de una educadora está en los 18.500 brutos, que serían unos 1.100 netos, para que te hagas una idea. Entonces, claro, es un salario bajo, con lo cual, pues este reclamo que se han hecho a tenor de esta muerte, que no tendría que haber sucedido si se hubiesen respetado los ratios de ese centro. O sea, la culpa, de nuevo, no es de los chavales. Hay que dejar de racistear con estas causas, porque enseguida se tiende a racistear. Pues hay gente maravillosa y hay gente de mierda como en todas partes. O sea, por favor, superemos ese discurso. Pero lo siguiente y más importante es que no hubiese sucedido esto si esa persona tiene un soporte que tiene que tener en índice de compañeros, ¿no? Para que esto ocurra. Yo el único educador, fíjate, social que he conocido fue en un viaje en BlaBlaCar. Coincidí, y además era un sitio en las afueras de Madrid donde le fuimos a recoger el conductor y yo era la otra pasajera, y era un chico almeriense súper joven, 20 y pocos, almeriense de padres marroquíes, que hablaba árabe
perfectamente, pero que no era su lengua de uso habitual. Y salía precisamente de un turno de noche y nos estuvo explicando, claro, las situaciones a las que se ve expuesto, de violencia bastante extrema, pero también hablaba de sus tutelados y tuteladas, y eso me sorprendió porque se le veía que salía del turno reventado. Me sorprendió como que hablaba con mucho cariño. Claro, es gente que es un trabajo que por fuerza y por las condiciones tan precarias que ahora se están viendo por este hecho desgraciado. Eres su padre. Es súper vocacional. Totalmente. O sea, es súper vocacional. Es hermano chaval mayor. Hablaba como si tuviera 15 hijos e hijas 100%. que le traían por la calle de la amargura, siendo él un poco un crío también, ¿no? En estos centros, además, algunos de estos adolescentes han cometido delitos. Entonces, se tiene que combinar la función sancionadora, que también existe, que no sé hasta qué punto es útil, con la función educativa para que esta gente se reinserte en la sociedad, que haya formación laboral, programas socioeducativos, y para esto hacen falta muchísimos recursos, y no solamente recursos de educadores, educadoras sociales y técnicos, sino recursos materiales y recursos de psicólogos y psiquiatras, tía. Bueno, añado dos cosas, importantísimo, no solamente el dinero que tiene que venir por parte de las administraciones, sino el dinero que tiene que venir, que gracias también a asociaciones, a ONGs que ponen los recursos y los medios, son las que echan, o sea, las que tiran en plan de Fundación Raíces, ¿no? Estas que hemos escuchado hablar, Soñar Despierto, todas estas fundaciones son fundaciones que ponen muchos recursos. Recordemos, casas en muchas ocasiones en las que conviven, por supuesto, diferentes edades. No solamente etnias y orígenes socioeconómicos distintos, sino muchas diferentes edades. Os aprovecho para recomendar una película que yo creo que ya recomendé de la directora Juana Macías, que se llama Las chicas de la estación, que precisamente habla de, bueno, pues esos permisos que tienen en un centro de acogida, porque tienen unos horarios, no es una cárcel, o sea, los chavales pueden entrar y salir, van al instituto, o sea, y retrata una de las realidades que se viven en los centros, que es que hay prostitución. Claro, yo me llevé las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues siendo, porque insisto, 2 semanas o 3 semanas después entrevisté a este grupo de chicos y de chicas que venían de distintos centros de acogida con realidades distintas, Canarias, Valladolid, Barcelona, Madrid, o sea, venían con narrativas distintas y me confirmaron todos que sí, que efectivamente se ejercía la prostitución, porque, claro, de pronto había una persona que llegaba como, o sea, hay uno de las chavalas que empieza a llegar con móviles, con tal, o sea, que luego encima estos son caldos de cultivo que estamos desprotegiendo por no destinar los recursos necesarios. Y vuelvo a insistir, no es culpa de los trabajadores y trabajadoras de los centros, que en el casi 99,9% de los casos me atrevo a decir que son el gran apoyo de estos chavales, porque son su faro de referencia. Y tampoco es culpa, por supuesto, de los chavales, porque tú eres ajeno a tu circunstancia, y creo que son gente, perdóname Nerea, pero mucho más adulta y que espabilan y que, como se dice comúnmente, tienen bastante más calle que otras muchas chavales de instituto. O sea, porque al final, estando ahí, claro, tú entras, o sea, haces como de hermana mayor del niño que acaba de llegar de 6 años, o sea, luego las relaciones que se generan ahí en el propio centro, claro, también te empujan a una madurez en la que cuando tú sales, porque ya no tienes más remedio que salir, ya te lanzas a un mercado laboral, por cierto, hostil, que no te ofrece recursos, pero eso es otro tema. Pero al menos que si tenemos unas infancias de los 0 a los 18, coño, les debemos garantías, y darles garantías es darles trabajadores en condiciones y colectivos dignos y justos, joder. En todas partes, amén. Antropológica era, muy bien. Estoy antropológica. Amén, es que este tema, díselo, esto lo siento mucho porque, tía, de verdad, es que parece una tontería, pero no lo es. No lo es, porque luego nos llevamos las manos a la cabeza con las bombas de relojería social que hay por ahí sueltas. Hombre. Y son todo y hay que poner remedio antes, hay que poner remedio antes. Los centros además son de gestión autonómica, aunque la ordenación es nacional. Y vamos, tenemos una invitada, obviamente. Pues eso. Pues hoy tenemos con nosotras a Lourdes Menacho, que es presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, para que nos lance un poco de luz sobre esta profesión, que aunque tiene regulaciones autonómicas, pues ella es como la voz unificadora, ¿no?, que hemos encontrado para que nos cuente un poco de manera global. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias por tenernos en cuenta esta profesión para
darnos a conocer y explicaros en la medida que podamos pues quiénes somos y qué hacemos. Es una profesión bien importante porque cuida de la juventud y la niñez que está en situaciones más vulnerables y más violentas y trata de hacer, creo que una de las cosas más importantes que es meterles de nuevo en la sociedad, ¿no? A los que se hayan salido. Sí, no sé si Lourdes nos puedes directamente, a lo mejor, con tus propias palabras, describir un poco cuál es el trabajo de las educadoras y los educadores sociales. A ver, un poco desde la educación social lo que hacemos es acompañar a personas en sus procesos personales junto a más profesionales, otros equipos, porque muchas veces, bueno, la mayoría de las veces trabajamos en equipos interdisciplinares con otras profesiones y acompañamos procesos personales y colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que somos la profesión que está directamente en contacto con aquellos colectivos. Bien, trabajamos con toda la franja de la población, o sea, con toda la pirámide de la población. Podemos trabajar desde colectivos, pues desde la infancia, ¿no? Hasta la tercera edad, hasta el acompañamiento. Un poco no entendiendo la educación, porque claro, cuando oímos hablar de educación social, de momento nos vamos al sistema escolar, pero nosotros trabajamos, diríamos, trabajamos en algunas comunidades en el sistema educativo y en otras trabajamos fuera del sistema educativo, en los barrios, en los centros de protección, en comunidades terapéuticas, trabajamos en el sistema penitenciario, que me gustaría que me preguntarais luego para hablar de este tema, y trabajamos también pues, en centros o en recursos donde se cumplen medidas judiciales, niños, chicos y chicas, y bueno, pues también trabajamos en casas de acogida de mujeres que han sufrido violencia de género, trabajamos en ayuntamientos, en diputaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no solamente trabajamos con toda la población, dependiendo del el recurso en el que nos contraten, pues en eso, pero acompañamos procesos que es acompañar a la persona pues a encontrar su lugar en el mundo o a superar una situación de crisis vital en la que ha podido incurrir, y a nosotras siempre nos gusta decir que trabajamos con personas que están en una situación concreta que pueden superar, ¿no? Porque las personas no son pobres, sino están en situación de pobreza, las personas no son violentas, están viviendo una situación de violencia, las personas pues no nacen no con adicciones, sino que a lo largo de su vida caen en una adicción. Entonces trabajamos con situaciones en las que creemos que pueden superar y acompañamos en ese proceso. Es decir, Lourdes, que son, como bien estás describiendo, situaciones transitorias y además que no solamente afectan a menores de edad, sino que son situaciones son a personas en situación, de vulnerabilidad en cualquiera de estos aspectos que has comentado. En todos estos centros donde vosotras desarrolláis, y digo vosotras porque sois mayoritariamente mujeres, creo, tengo entendido, sí. Donde desarrolláis vuestras funciones, vuestro trabajo, que entiendo que es tan amplio como la contratación que os hagan. O sea, habrá turnos de noche, habrá horarios de día, partidos, privado, público y de mucho espectro de contratación. ¿Cómo se regula vuestro trabajo? Como nos habéis indicado que hay gente joven escuchando, a ver, cuando te contratan a partir de un convenio laboral. Si estás en la función pública, esto quiere decir que trabaja para una consejería de cualquier autonomía o para alguna entidad pública, o trabajas bien con el servicio externalizado. ¿Qué quiere decir esto? Tú haces el mismo trabajo en un centro, imagínate, de protección de chicos y chicas, de acogimiento residencial en la función pública, que es un centro que la gestión es directamente pública, o la propia administración puede externalizar el servicio. Uh-huh. Todo esto, a la vez, en ambas situaciones, está regulado por un convenio laboral. En el convenio laboral indica, cuando se externaliza, qué personal es el que necesita ese servicio. Por ejemplo, si hay un centro en el que son 8 plazas, pues tiene que haber, imagínate, pues tantos educadores sociales, tal como dice, creo que es el 4º convenio laboral de protección de menores y reforma juvenil a nivel estatal. Pone tantos educadores o educadoras sociales, tantos auxiliares técnicos educativos, pero para que haya un auxiliar técnico educativo, que tiene que haber un educador o una educadora social. ¿Qué le pasó a la chica esta, a la compañera, ¿no? que fue asesinada en el centro? Pues que estaba sola.
Entonces, un auxiliar técnico educativo tiene que estar con un educador, educadora social en ese momento. Y lo que un poco se reivindica es que no haya nadie en estos turnos, que no estén solas las personas, ¿no? Entonces, realmente es las licitaciones. ¿Qué se necesitan en las licitaciones? Que se cumpla tal como marca la ley, que se mejoren y que además haya inspección de que se están cumpliendo. También es cierto que las entidades empleadoras nos dicen que con lo que se destina económicamente es difícil hacer un buen trabajo y cumplir con la normativa. Entonces, un poco desde el Consejo, también con otras profesiones y también con los sindicatos, porque estamos trabajando de forma conjunta en mejorar. Nos gustaría realmente que la gestión fuera pública, ¿no? En general, y si hay externalización, que las condiciones de externalización no te hagan cobrar la mitad de lo que ganaría si estuviera en gestión pública directa, o bien que tengas la mitad de los derechos laborales, porque también es importante, ¿no? Tener unos turnos en condiciones, unos derechos laborales pues más dignos, etcétera, etcétera. O sea, en los centros privatizados se cobra muchísimo menos que en los públicos, claro. Y esto, la percha de este programa de hoy es súper triste, que es el asesinato, como decías, de Belén Cortés en Badajoz. Y una de las cosas precisamente que le hemos escuchado a sus compañeras ha sido que esto tiene que ver con la precarización de sus condiciones. Tú dices que no había un técnico, una técnica a su lado, y hablas de la privatización. Es que ella estaba, creo que contratada como auxiliar técnica educativo, que se llama ATE. El sistema es muy perverso, porque lo que hacemos es bajar las categorías. Ajá, claro. Para que posiblemente estaba haciendo el mismo trabajo, pero bajamos las categorías para poder llegar quizás, porque si no, no se cumpliría. Pero bueno, independientemente, si el pliego de condiciones ponía y detallaba qué personal era necesario, lo que no entendemos por qué hay menos o por qué estaba sola, ¿no? Entonces, pues la precariedad laboral existe. De las personas colegiadas a nivel estatal en educación social, el 70% somos mujeres. Diríamos, todo lo que es el sector de los cuidados a nivel general está feminizado. Y, por tanto, ganamos menos dinero, pero no quiero poner el énfasis quizá. Queremos un sueldo digno, no es que sabemos que tampoco nos vamos a enriquecer ni a hacer ricas con nuestro trabajo, pero es un trabajo, o sea, la vocación no quiere decir que no sea profesional y que no esté profesionalizado, ¿no? Una persona que se dedique a la medicina, que esté trabajando en un hospital, tiene vocación, pero tiene un sueldo, ¿no? Y está reconocido. Y su categoría a veces no hay intrusismo, ¿no? De otras personas que no la tienen o que se han formado para otra cosa y ahora ejercen otra, pero independientemente, es decir, lo externalizado, lamentablemente, las condiciones de externalización siempre precarizan a día de hoy, ¿vale? Hay otras comunidades que a lo mejor lo cuidan más. Tenemos el caso del País Vasco, que aunque tiene cierta parte la tiene externalizada, pero los convenios son mucho mejores que en el resto del Estado. También observamos una diferencia entre comunidades autónomas. Tú decías, no la regulación autonómica, no la regulación, las profesiones se regulan a nivel estatal. Y la estamos demandando a los ministerios, ¿no? Que saquen, hay una directiva europea que tú puedes que si se transpone esa directiva de forma completa, esa gestión se puede hacer, no tiene por qué estar externalizada. Es que esto es muy delicado, externalizar la intervención socioeducativa con niños, niñas y adolescentes. Es delicado porque imagino, para que la gente lo entienda también, porque las trabajadoras están más precarizadas, porque cobran menos y porque existe el argumento, vaya, el pilar del beneficio económico, entiendo, ¿no? Detrás de toda licitación puede haber empresas, grandes empresas, puede haber fundaciones, grandes fundaciones, y también el tercer sector, pues a nivel general el tercer sector, pero hay entidades que tienen más ética a la hora de la contratación y a la hora de la ejecución, ¿no? Del encargo institucional que se les realiza, y también creemos que hay que poner mayor inversión. Sin mayor inversión, creemos que esto no se puede modificar. Lourdes,
Una pregunta, ¿nos podrías describir un poco cuál es el trabajo de una educadora social, aunque entendemos que varía en función de los centros, tal y como estás indicando, que no es el mismo volumen de carga de trabajo que puede tener una externalización de estas características que estamos hablando, que creo que es a lo mejor un poco similar a lo que ocurre pues en otros campos que conocemos, como las residencias, como ocurre con los centros sanitarios, sino bueno, ¿cuál es un poco, o sea, al margen de si es privatizada o no privatizada, que me imagino, insisto, que dependerá del volumen de trabajadores que tenga, ¿a qué os enfrentáis en un día a día normal? En el trabajo, por clarificar, ¿vale? El trabajo es el mismo, tanto, diríamos, es el mismo trabajo, por eso hay ¿no? Tenemos por ahí una demanda que es a igual trabajo, igual salario, independientemente. El trabajo de una educadora, educadora social del centro es el mismo porque así lo establece la ley. La ley y la norma, ¿no? Tanto la ley, las leyes orgánicas como luego, diríamos, a nivel autonómico, pues a nivel autonómico se desarrolla a través de un reglamento, es el mismo, ¿no? Con cada chico o chica hay un proyecto de intervención educativa que está perfectamente en el decreto desarrollado, que hay que hacer, pues, redactar ese proyecto, hacerle seguimiento. Cada centro también tiene un proyecto de centro en el que se plantean unos objetivos, unas actividades para que los chicos y las chicas pues vayan incorporando a su vida. Claro que es diferente, ¿no? Lo que se trabaja, ¿no? En un centro de protección, que hay también una confusión, los centros de acogida residencial con los centros de cumplimiento de medidas penales, ¿no? Porque tienen un objetivo diferente. Unos chicos han cometido un delito y otros no. Otros simplemente es que por su situación familiar pues tienen que estar temporalmente en un centro de protección para incorporarse a su vida adulta y demás. Entonces es diferente. Pero el proyecto tiene que ser el mismo, tanto en lo público como en lo privado, porque la ley es la misma. Tú no puedes hacer, es como el colegio concertado o el colegio público. Diríamos, el currículum es el mismo. Claro. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Hemos oído y leído una apreciación sobre que, bueno, de la gente que está lógicamente afectada por este asesinato, que al hablar de los agresores, que podría ser el hijo de cualquiera, ¿no? Y a mí me parece importante incidir en esto porque creo que una de las, como que los centros de menores, sobre todo extranjeros no acompañados, se han utilizado como coartada racista para pasar la violencia a otro lado, a un otro, a alguien que no tiene nada que ver con nosotros, y casos como este pues nos hacen entender que estos chavales en situación de vulnerabilidad o de violencia o sin tratamiento de muchas clases, ¿no? Social, psicológico, de todo tipo, pues pueden cometer estos delitos. ¿Tú crees que tenemos suficiente educación como sociedad, ¿no?, para entender que esto es un problema de todo el mundo y que realmente puede ser el hijo de cualquiera y que puede ser, como en este caso, presuntamente chavales que vienen de familias de clase media, normales? O sea, es importante que entendamos esto. Sí, y sobre todo entender que la violencia no tiene edad, la violencia no tiene clase social o estatus económico y no tiene color. O sea, yo creo que tenemos que reflexionar sobre las situaciones violentas que vivimos, ¿no? El otro día también lo comentábamos, el nivel de violencia que se transmite en el Congreso de los Diputados y las diputadas, pues es violento. A cualquier chico y chica lo expulsaríamos 15 días del instituto si tiene una conducta de este tipo. Entonces, si somos capaces de relacionarnos sin insultar, sin descalificar a la otra persona, pues ya haríamos bastante, pero también tenemos que dar ejemplo como sociedad. Y también es cierto que no todos los chicos, ni todas las chicas, ni toda la infancia, ni todas las adolescencias son violentas. Nos encontramos con gente pues a diario, ¿no?, que nos sorprende gratamente, y que esto tampoco podemos decir esto pues ha ocurrido gravemente. Es cierto que el perfil de los chicos y las chicas que llegan es diferente, pero también nos encontramos con chicos y chicas que no han tenido el límite porque quizás han tenido mucha ausencia de padres y madres, de paternidad, ¿no?, de pues todo lo que significa. Y también encontramos que hay un déficit en la inversión en la prevención, que
desde los servicios sociales, que se prevén, que haya unas actividades, ¿no?, preventivas para no tener que llegar a esa situación. Si somos capaces de invertir más en la familia, un trabajo de tratamiento desde los equipos especializados de los servicios sociales, si somos capaces de trabajar antes, pues no llegaríamos a esta situación. Pero violencia tenemos en Internet, en los juegos, en la televisión, en los programas. ¿Qué programas a veces vemos, no? Y también es cierto que hay una violencia estructural del poco tiempo que tienen los padres y las madres para dedicarse a una buena crianza. Es que necesitamos conciliar y a veces pues es complicado vivir, acceder a una vivienda con todo este tema ahí. Bueno, entendemos que es un problema que es súper poliédrico. Lourdes, muchísimas gracias, Lourdes Menacho, por este ratito con nosotras, por explicarnos. Esperemos que os escuchen, la verdad, a vuestro sector, porque es importantísimo que se sienten desde las instituciones con vosotros y con vosotras, y que también la gente entienda lo importante que es vuestro curro. Sí, sobre todo agradeceros a los medios que contéis con nosotras y pues bueno, es una profesión resiliente que ha crecido en la adversidad y en la adversidad entendiendo por las situaciones con las que nos toca trabajar y también en las que hemos tenido que crecer, que es con la privatización en este país. Pues con eso nos quedamos, Lourdes. Muchísimas gracias de verdad y gracias a vosotras, chicas, por estar aquí una semana más y además en un tema tan... bueno, es que es muy se complejo. Podían hacer 17 programas, totalmente. Francamente. Es muy complejo y también es es un sector social que tampoco afecta solamente a 3 personas, ¿eh? O sea, quiero decirte que hay un gran número de menores, o sea, por poner el foco en los menores que están bajo tutela o guarda de las administraciones, adicionalmente a lo que estaba contándonos Lourdes, ¿no? Que no solamente las educadoras sociales están para los menores, sino que también están para todas esas personas que están en un momento vital de vulnerabilidad y por lo tanto tiene un trabajo pues especialmente sensible y que requiere de un reconocimiento que le dignifique en todos sus aspectos y que por lo menos se cumplan con los con los convenios que se tienen que cumplir como cualquier trabajador. Se nos ha quedado colgando el sistema penitenciario. No se nos ha olvidado, Lourdes. Volveremos con este tema. Lo que pasa es que es otro melón nuevo que abriremos en profundidad. Gracias, chicas. Esperemos que estáis pasando una excelente Semana Santa, que os esté lloviendo en algún punto de España. Yo pronostico, ya sabéis que esto lo estamos haciendo como 2 semanas antes, pero en Semana Santa suele hacer mal tiempo porque se conmemora el mal rato de Jesus Christ, entonces siempre hace mal tiempo. A saber, claro, también depende de dónde estés, como todo en esta vida. Efectivamente. Esperemos que en tu casa pues no esté lloviendo, porque si no, mal vamos con el seguro. Aunque tampoco es que ya nada se puede dar por sentado. No, o sea, yo a 2 semanas vistas no sé realmente si nos han conquistado los lagartos mutantes, francamente. Mira, yo en general, Nerea, cada vez que alguien dice una afirmación, la suelo terminar con o no. O no. Exacto. Entonces, bueno, buenas tardes o no. Hasta la semana que viene, mis niñas. Os queremos Gracias mucho. A la pecerita. Adiós, peceris. Adiós, peceres. Adiós, peces. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.